La expedición Rosique. Sois alpinistas experimentados, si no, no estaríais aquí. Pero el Everest es el lugar más peligroso de la Tierra. El ser humano no está preparado para soportar la altitud de vuelo de un 747. Nuestro cuerpo empezará a morir. La cuestión es, ¿podremos subir a la cima y descender antes de que ocurra? ¡Sujétate! ¿Vale? Esto es sufrimiento, tío. Unos días más. Y serás de los pocos que han coronado el Everest. Acabas de escuchar el tráiler de la película Everest, dirigida por Baltasar Kormákur y con Jake Gyllenhaal, Jason Clarke y Josh Brolin como protagonistas. Un filme del 2015 que cuenta la historia de una de las expediciones más trágicas que se han vivido en la cumbre más alta de la Tierra. Y hoy le evocamos porque la expedición Rosique viaja hasta la cordillera del Himalaya para conmemorar el aniversario del primer ascenso consumado en la historia. El de Sir Edmund Hillary y el nepalí Tenzing Norgay. Y para ello seremos guiados por Arturo Jicotencatl, decano del periodismo deportivo mexicano y contador de historias de la alta montaña. Adelante, Arturo. El liderazgo de esta expedición está en tus manos. Hola, Toño, muy buenas tardes. Saludos al auditorio de Expedición Rosique y Radio Fórmula. Uno de los acontecimientos más asombrosos conocidos sucedió hace unos 200 millones de años, según sitúan las teorías de científicos y geólogos. Empezaron a formarse las majestuosas e inmensas catedrales de roca, hielo y nieve de las cordilleras del Himalaya, como consecuencia de la colisión cataclísmica entre los continentes de India y Asia. Las montañas brotaron lentamente desde las profundidades del mar de Tetis con la colosal presión que aún en la actualidad las sigue empujando hacia el cielo. Crece el Himalaya, sigue creciendo el Everest. Recordemos que en la mitología griega, Tetis es la Nereida y diosa del mar, la madre de Aquiles, el de los pies ligeros, el héroe más famoso de la Ilíada de Homero. Testimonio de las teorías científicas es la banda amarilla que muestran a poco más de 8,000 metros de altura las 9 montañas de la cordillera del Himalaya. La banda amarilla está formada de arenisca de los sedimentos de los fondos marinos. En la región del Karakorum, en Pakistán, al oeste de India y Nepal, se localizan otras 5 eminencias de más de 8,000 metros para un total de 14 catedrales. Antes de referirnos al 70 aniversario de la conquista del Everest por el neozelandés Sir Edmund Percival Hillary y el Sherpa Tenzing Norgay, que se cumple el próximo 29 de mayo, y hablar de algunos acontecimientos como el del pasado miércoles 17 de mayo, cuando el Sherpa Kamirita elevó a 27 ascensos su récord mundial, ¿acaso sea conveniente realizar un breve recorrido histórico de cómo fue descubierta y cómo recibió su actual nombre la montaña más alta del planeta, de una altura de 8,848 metros de altura sobre el nivel del mar? El eufónico nombre de Chomolungma, diosa madre del mundo, término tibetano que se conoce desde el año 650 después de Cristo, se divulgó en Europa por vez primera en un mapa que se publicó en 1733 en París por el geógrafo D'Anville. Las resonancias de la montaña no se desvanecieron en el tiempo. Por aquellas épocas se consideraba que la montaña más alta del planeta era probablemente la Aconcagua, en el hemisferio austral de América. En los albores del siglo XIX, el topógrafo inglés Charles Crawford, al trazar un mapa de la región de Katmandú, halló una eminencia que sobresalía sobre otras. En 1808, topógrafos ingleses de la India Survey
dirigieron sus investigaciones hacia dos objetivos: localizar y dar nombre a la montaña más alta del planeta y medir el gran arco de la India con el fin de calcular la dimensión del planeta y comprobar que estaba achatado en los polos. Empleaban, además de las cadenas calibradas y pértigas de medición, gigantescos y pesados teodolitos que requerían la fuerza de 12 hombres para ser transportados. Afrontaban muchos riesgos, como enfermar y morir de malaria. Casi medio siglo después, en 1856, el oficial Andrew Bauch anunció que poseía datos precisos para demostrar que probablemente la montaña más alta del planeta era la designada como Pico 15, cumbre que los nativos conocían como Chomolungma o Sagarmatha en sánscrito. Fue precisamente Andrew Bauch quien propuso que el Pico 15 llevara el nombre de su predecesor, el topógrafo inglés George Everest, ilustre maestro de la más rigurosa investigación geográfica por la precisión de sus mediciones y por haber terminado la medición del gran arco de la India con gran exactitud. Everest rehusó tal honor, argumentando ante la Royal Geographic Society que su nombre ni siquiera podía ser pronunciado por los nativos de India. Allí trabajó en India de 1816 a 1841 y fue un innovador de su tiempo al reparar los complejos y pesados teodolitos sin necesidad de que el trabajo se lo llevasen a Inglaterra con pérdida de meses de investigación. Varios años después y unos meses antes de su muerte, en 1866, Everest aceptó el honor. Oficialmente, el Pico 15 se llama Everest desde 1865. Tras la conquista del Polo Norte y Sur, el Everest se convirtió en la última aventura del hombre en esfuerzo personal. Los ojos de hombres audaces se dirigieron hacia la nevada cumbre. Subrayemos el antecedente del montañismo, hazaña anterior memorable. El 3 de junio de 1950, los franceses Maurice Gerson y Louis Lakenal conquistaron la primera montaña de más de 8,000 metros de altura, el Annapurna, que significa diosa de las cosechas o de la abundancia, de 8,091 metros, la décima más alta en una de las más dramáticas escaladas. Sir Edmund Hillary y Tenzin Norgay hollaron la inmaculada cumbre, el punto del planeta más cercano a las estrellas, a las 11:30 de la mañana del 29 de mayo de 1953. La expedición la lideró el capitán John Hunt. Fue la 9ª misión británica tras 31 años de esfuerzos fallidos y extraordinarios de montañistas de diversos países. La hazaña proyectó grandeza, arrojo, audacia, éxito del espíritu humano, encendió la emulación por todos los meridianos y paralelos del mundo. Se tejen hermosas y crueles historias. Muchos alpinistas nunca regresaron. La época, la tecnología, la modernidad, la comercialización cambiaron no solo el sentido del montañismo, sino que han marcado diferencias en la forma de cómo escalaron George Mallory y Andrew Irving, Fran Smith, Hilary Tenzin y otros como Reinhold Messner y Peter Habeler, los primeros en cumbrearla sin empleo de oxígeno suplementario, o Jerzy Kukuczka, sino que se ha ido más allá al modificar sustancialmente la moral colectiva de los individuos que los suben en grupos comerciales con el auxilio de sherpas, helicópteros de rescate, botellas de oxígeno, reduciendo drásticamente el esfuerzo y riesgo mortal en algo que propiamente ya no es alpinismo. En la década de los 20, los alpinistas clavaban los clavos en sus zapatos, desconocían las rutas, se lanzaban a una aventura mortal con la incógnita de la misteriosa existencia del Yeti,
el abominable hombre de las nieves. El Everest era la última región o punto del planeta por descubrir. Cito un episodio cruel, controversial, indicador de un cambio brusco mental de la modernidad de la sociedad. Presenta una de las tantas diferencias de la conducta de grupo, acaso, con la conducta individual. En el 2006, el inglés David Sharp, en su tercer intento a la cumbre del Everest en solitario, quedó agotado, exhausto, sin oxígeno, gastadas las baterías de su radio de comunicación y sin alimento, cerca del cadáver de Botas Verdes, sherpa de nombre Sewan Palhor, fallecido el 11 de mayo de 96 y que hasta el 2014, Botas Verdes era un macabro punto de referencia en el Everest. El desfalleciente David Sharp vio pasar una columna de 40 montañistas turistas que reportaron su situación al campamento base. La enorme cordada recibió la precisa instrucción de primero la cima y después el rescate. Lo abandonaron a su suerte. David Sharp murió sin recibir auxilio, sin que nadie le tendiera la mano y menos que le compartiera un poco del vital oxígeno. Así es el hombre, así es la mujer. Nada humano me es ajeno, lo expresó el latino Publio Terencio. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias Arturo Jicotencatl, decano del periodismo mexicano. Seguimos viajando juntos en la Expedición Rosique.